FARC, pues todo el mundo dice las disidencias, para mí siguen siendo las mismas FARC, los helenos, han vuelto a retomar esa senda, están muy crecidos. ¿Ustedes qué análisis tienen de la cantidad de hombres y personas que están metidos en estos grupos al margen de la ley? Bueno, hace una semana y media le hicimos un análisis a cómo está la dinámica desde la Defensoría del Pueblo, desde el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el informe de la Defensoría del Pueblo y desde unos gráficos que nos muestra la revista Semana de Puntos de Calor, y entendimos con econometría, y entendimos que en el norte del país, todo lo que es la costa atlántica y la Guajira tiene un dominio AGC o denominado Clan del Golfo. Dentro del sur del país que están en disputa las dos disidencias de las FARC. Es que las FARC era una, negoció y quedó las FARC en el Congreso, pero quedaron dos disidencias, la de Mordisco, que era la Gentil Duarte en el sur del país, ahí abajo de San José del Guaviare y Charras, que eran 300, hace 3 años y medio, 4, y la de Iván Márquez, Marquetalia, que se llevó al Paisa, que se llevó a Romaña, que se llevó a todos los bandidos más peligrosos de las FARC. Entonces, esas dos entraron en disputa y empezaron a volver a outsourcing el Cauca. Entonces, este joven Nescue, que era Mayimbu, jugaba de baja, afortunadamente, del sexto frente, se rentó al uno, pero cuando el otro le ofreció más, entonces se fue para donde el otro. Esa puja en el Chocó, entre esas dos disidencias, entran ellos en una confrontación en sus áreas de retaguardia estratégica, que es San José del Guaviare, La Macarena, Vista Hermosa, lo que era el antiguo San Vicente del Caguán, la antigua zona de distensión. Y de allí se expanden hacia el Cauca, hacia el Chocó, y empiezan a pujar por el Bajo Cauca, y empiezan a pujar por la cordillera central y por el sistema que viene desde el otro pedazo de Coca, desde el Catatumbo. Y entran a pelear con el ELN, que se fortalece y se consolida en Arauca, se fortalece en el Chocó y se fortalece en el área de retaguardia estratégica del ELN. ¿Cuál es? El sur de Bolívar. Montecristo, Micomado, toda esa estructura donde siempre fueron los campamentos del Comando Central del ELN. Ese ELN un poco fracturado empieza a crecer más narco y empieza a pelear con las FARC. Pelea el Cauca, pelea el Bajo Cauca, pelea el Chocó, y entra AGC a crecer muchísimo. Todos han crecido. El ELN ha crecido econométricamente un 14%. Las disidencias de FARC han crecido un 30%. Y AGC ha crecido entre un 20 y un 32%, y hace que entre en una confrontación en el Chocó. AGC sobre todo el río. Atrato viene arrinconando al ELN allá sobre la Buenaventura a través del Bajo Calima. Y esto pone a la población en una situación muy difícil. En Arauca es una pelea constante entre el ELN muy fuerte con las FARC, pero también AGC entra a chocar allí, digamos tratando de contener. Y AGC le da por metérsele al sur de Bolívar a los campamentos madres del ELN. Un despliegue grande, y también empiezan a impactar hacia un área de confluencia entre Antioquia, Santander y Boyacá. Allí sobre Barranca empiezan a tener serias confrontaciones, que es el puerto que está a media hora del sur de Bolívar. Entonces empiezan a combatir muy duro AGC, peleando las áreas estratégicas que tenía copado el ELN. Aquí todo el mundo pelea, ¿por qué? Por la coca, pero por copar las antiguas áreas que tenía las FARC y que generó un vacío de poder después de los acuerdos de La Habana. Y todos se fortalecen, no hay ninguno que no se haya fortalecido, pero también se fortalecen las oficinas en Medellín, con este diálogo sociojurídico, y esa calma chicha empiezan a tener confrontación ya ahí en el oriente antioqueño, y en el oriente antioqueño empieza a haber una puja de los grupos de autodefensa que suben del Magdalena Medio, de la casa de Botalón, de la casa de todo el sur, de esta parte del Bajo Cauca, que sube el Magdalena Medio a confrontar con estructuras que controlaban la autopista Medellín-Bogotá, y empiezan a haber masacres. Ustedes han visto en los últimos 6 meses 4, 3, 5 muertos en Río Negro, muertos en Santuario, muertos en Marinilla, 3 muertos balaceras que no se veían alrededor de Río Negro, Llano Grande, porque el tema allí es bien delicado, pero todo esto tiene un nexo causal. ¿Quién controla los alrededores de Medellín? Y una intención de romper Antioquia por parte del ELN a tener otra vez el control del oriente, que lo tuvimos allá hace muchos años con el ELN, la toma del Peñol, Guatapé, todo este pedazo, pero también la FARC quiere meterle mano a Antioquia. Allí hay un problema delicado de tensión y objetivos grandes: Antioquia, Santander, norte de Santander, todo esto de volver a reposicionar estructuras.